La Nueva España va construyendo y va afinando, sobre todo en los últimos 100 años, una serie de valores que van a construir un sentido de pertenencia local. Esto es una cuestión natural, ocurre en todas partes, pero también una serie de certezas de que la Nueva España es un lugar muy especial, ¿no? Donde existen una cantidad de recursos infinitos que están ahí para explotarse a partir también de la mejora de ciertas infraestructuras, ciertos desarrollos, y se genera un cierto sentimiento de frustración porque esa metrópoli no responde de manera, digamos, concordante con la importancia que la propia Nueva España tiene, ¿no? Es para los novohispanos siempre muy peculiar el tener que obedecer, sobre todo los donativos de numerario para ser remitidos a la corona, y no tener una mayor participación dentro de lo político y de los planes, digamos, de expansión de la propia monarquía. La Nueva España va a convertirse inclusive en una especie de sociedad conservadora, ¿no? Que va a fortalecerse en su conciencia a partir también de un incremento a ciertas devociones, sobre todo marianas, el guadalupanismo, ¿no? Que va a ir teniendo cada vez más impulso. Yo creo que son estos elementos los que van a ir generando una base de identidad, ¿no? Territorio, riqueza, religión, de alguna manera sometimiento, sumisión a un rey, y una idea de predestinación a convertirse en un territorio pródigo y feliz. Cuando hablamos de independencia, estamos hablando realmente de un momento donde la revolución se está gestando prácticamente no solamente en América, sino también en Europa. Y las revoluciones son procesos que implican muchas décadas, ¿no? Donde se van sentando las condiciones. En realidad, coinciden dos cosas. Una de ellas es una serie de aspiraciones políticas junto con una realidad, una cuestión fáctica, que es el debilitamiento de las monarquías, en este caso primero de Francia y después de España. Y en ese proceso de debilitamiento va implícito una revolución en lo intelectual, una revolución en cuanto a las ideas que se tienen sobre el Estado, sobre los principios de gobierno, y todo eso va a ir influenciando en cómo se construye el objeto estético, ¿no? Y va a ser una cuestión de coincidencia. En realidad estamos acostumbrados a ver objetos artísticos que identificamos como virreinales, que corresponden a una etapa en particular, y identificamos manifestaciones mexicanas, como si de la noche a la mañana las cosas hubieran cambiado, la manera de percibir, la manera de construir, la manera de ver, pero en realidad entre el 1760 al 80 comienza ese gran proceso donde se van a configurar maneras distintas, ¿no? de apreciar y de ver las cosas, ¿no? Van a coincidir esos fenómenos. A fin de cuentas, el arte siempre es resultado de la sensibilidad y de una sociedad, y de cómo esa sociedad calibra las distintas circunstancias de su ser, de su vida, de lo cotidiano. Naturalmente, quienes encabezan el movimiento insurgente
lo hacen bajo una justificación de fidelidad al rey y lo hacen también bajo una justificación de fidelidad a esos principios que el rey sostiene y que defiende, y es a la cristiandad católica. Tenemos nosotros en claro, porque es parte también de la historia que la mayoría compartimos, que el cura inicia el levantamiento utilizando una imagen del santuario de Atotonilco, que es una guadalupana, y de hecho los insurgentes se van a reconocer a sí mismos como guadalupanos. Y en el ámbito mucho más práctico de las confrontaciones, para reconocerse entre ellos, utilizan estampas cosidas de la Virgen de Guadalupe que se ponen en los sombreros, ¿no? Es la iconografía mariana, pero principalmente guadalupana, va a adquirir ese valor de símbolo patriótico, ¿no? De quienes consideran tienen la razón. Por el otro ámbito, de parte de los ejércitos realistas, la iconografía religiosa tendrá también un valor importante. Ellos estarán defendiendo lo que es el principio de la fidelidad a un régimen o a otro régimen que es cambiante, y utilizarán a la Virgen de los Remedios principalmente, ¿no?, en esta confrontación, que a fin de cuentas se convierte también en una especie de batalla o de guerra, ¿no?, que están luchando las imágenes religiosas. Cualquier persona en este país reconoce ciertas imágenes como parte del bagaje cultural, siendo católico o no, profesando otra religión. Inclusive comunidades judías reconocen que las imágenes marianas, sobre todo guadalupanas, son sustanciales, ¿no?, para reconocernos como americanos, mexicanos. Estas imágenes han inclusive trascendido el ámbito mexicano y bueno, ¿no?, se reconocen a nivel latinoamericano como fundamentales para la integración y la identificación. Yo creo que también, por otra parte, son objetos patrimoniales, ¿no?, que hemos decidido conservarlos y mantenerlos, y los conservamos y los mantenemos porque sabemos que nos definen y que están en la base también de la fundación social. Yo creo que sí, somos conscientes de que tienen muchísima importancia y valor. Me voy a atrever inclusive a decir que esto se reconoce tan bien que pues un partido de reciente creación se llama Morena, ¿no?, haciendo una alusión directa a un símbolo religioso, ¿no?, y por supuesto que sigue teniendo mucho valor, ¿no? El elemento, por ejemplo, iconográfico de un ámbito que es muy importante para muchos mexicanos, el seguro social, o sea, el imagotipo es prácticamente una Madonna con un niño, ¿no?, y que remite a la Virgen. O sea, no podemos desprendernos prácticamente de ese tipo de asociaciones, ¿no? Los colores de la Virgen de Guadalupe relacionados también con otro partido político, ¿no? O sea, todo está ahí prácticamente mezclado, y creo que no tenemos, habrá, bueno, algunos puristas que condenen esto, pero no tenemos ningún problema en adoptarlos como parte de nuestra iconografía, ¿no? A lo que voy es que esa efectividad que tiene la imagen religiosa es aprovechada desde el punto de vista de la mercadotecnia política precisamente por eso, porque ha demostrado ser efectiva, porque ha sido seductora, porque implica ciertos principios o ciertos códigos, ¿no?, de ontologías que aparentemente esa fracción política, ese grupo va a defender, ¿no? Es una cuestión inevitable.
ocurre en México, ocurre en Europa, ¿no? Con partidos, por ejemplo, que adquieren únicamente la denominación, le agregan a su denominación política cristiano, ¿no? Demócratas cristianos o partido de cristianos ecologistas o cualquiera que sea la denominación que ellos utilicen, ¿no? Incorporar cruces y algunos otros elementos que van a ir dando la idea o las cromáticas, ¿no? Que se trata de un partido asociado a principios de tipo religioso. De entrada, tenemos en términos generales como país muy poco conocimiento histórico. Hemos estigmatizado el conocimiento de cierto periodo, ¿no? Glorificamos a los indígenas muertos, a los prehispánicos. De ahí nos vamos a hablar de las grandes gestas y defensas y tragedias nacionales del siglo XIX y la grandeza porfirista, la revolución, el milagro mexicano, ¿no? La crisis, la recuperación y demás. Y no nos percatamos que precisamente durante los años de construcción de sociedades, de ciudades, de una nacionalidad bajo el amparo de una idea monárquica, es donde realmente se fueron afinando y se fueron generando algunas caracterizaciones que hoy todavía siguen vigentes. Y uno de los puntos que a mí me importa mucho es que se vea desde lo local, es decir, fuera de la Ciudad de México, se hagan estas revisiones y se vea el valor, ¿no? que dicha región, en este caso Oaxaca, ha tenido para la configuración de la nación, ¿no? Se tiene que reflexionar de qué manera hemos construido nosotros nación, no solamente en el ámbito de lo local, sino realmente cuál es nuestra participación, no como un ejercicio únicamente de vanagloria, sino precisamente para tener retomar experiencias y poder seguir construyendo nación a partir de esas aportaciones, ¿no? Y buscando también en esa reflexión cómo poder innovar y cómo contribuir de otras maneras.